A ver, mucho calor, ¿verdad? Y me sorprendió el día que los chicos que me ven temprano dicen, yo te veo con camisa, no, raro, yo tengo camisa. Pero yo uso camisa, sino que a veces me digo, como decía, me ahí y no traigo ropa, no tengo ropa acá. Y vengo siempre con polo o más cómodo. Pero me acordé que dije, bueno, yo voy a predicar, así que no puedo ir teniendo con polo siempre, voy a predicar con camisa. Entonces vamos a continuar, vamos a cerrar ya hoy día, cerramos el tema que hemos estado hablando de esenciales. ¿No? Hemos estado hablando, y en otras palabras, ¿qué cosas son los esenciales? ¿Qué quisimos dar a entender con toda esta serie de esenciales? Era poder comprender un poco cuál es el ADN de toda iglesia en general, pero en particular de nuestra iglesia, ¿no? Hablábamos de oración, lo importante que es una iglesia de oración. Y es lo que buscamos como iglesia, la voz de Dios también, que sea una iglesia de oración. Si ustedes no sabían, por ejemplo, todos los días martes a las 5 de la mañana hay un grupo de hermanos que se levantan a orar temprano. Entre ellos estoy yo, pero que de verdad no me levanto casi siempre. Me cuesta levantarme a las 5 de la mañana, por más que uno dice, sí lo he hecho alguna vez, pero no siempre. Pero hay un grupo de hermanos, y tú me dices, pero ¿por qué se levantan a las 5 de la mañana? Porque es que es el tiempo en el cual de repente es tu primera adoración hacia Dios, tu primer momento en el cual estás libre de preocupaciones, libre en ese momento todavía no estás pensando en preparar el desayuno, estás libre de todo todavía, y en ese momento puedes tomarte un tiempo para poder orar a Dios. De repente algunos de ustedes dicen, no, yo no puedo en la mañana, para mí ese tiempo es en la noche, ¿no? Cuando ya mis hijos están dormidos tal vez. Entonces, cada uno busca un tiempo en el cual, pero el propósito es que todos debemos ser una iglesia de oración. Todos debemos estar enfocados en que si no hay una comunión, que era otro punto también importante que vimos en Esenciales, si no hay comunión con Dios mediante la oración, es en vano que congreguemos, es en vano que vengamos a la iglesia, es en vano que te esfuerces en tus conocimientos, en todo lo que tú crees que está bien, cuando no tienes comunión con tu papá. Entonces es muy importante, una pieza fundamental es la oración, y te va a servir también para otro tema que fue esencial, que fue matrimonios, ¿no? Porque una iglesia, un matrimonio que está cimentada en Dios y constantemente en la oración, uno por otros oramos, es un matrimonio que va a ser fuerte. Entonces la oración, dentro de todos los temas que hemos visto esenciales, para mí la oración era una pieza clave que se movía y se veía repetido siempre en todos los temas que hemos ido viendo. Matrimonios, en comunión, hemos visto servicio, ¿no? Qué bueno es poder servir en la iglesia y cuando uno está orando, Dios te dice, mira, acá hay algo en el cual tú tienes que estar sirviendo. En el tiempo de oración es donde Dios te va a revelar y te va a hablar y te va a decir, está faltando un voluntario o una persona que pueda servir en esta u otra área dentro de la iglesia. Todo eso, ¿dónde lo vamos a descubrir? En nuestro tiempo de oración. En nuestro tiempo de devocional también era otro tema, ¿verdad? En el momento que estás haciendo tu devocional, en la hora que tú has establecido, Dios te va a hablar. Vas a agarrar un versículo y vas a leer y dice, ¿qué Dios me quiere decir hoy día? Y Dios te puede decir en ese momento muchas cosas. Una de esas cosas te puede decir es, tienes que servir en tu iglesia. Tienes que servir. Y ese es el tema que hoy día vamos a hablar, sobre iglesia. ¿Qué cosa es iglesia? Muchas veces, yo me acuerdo en el colegio, como yo llevé el curso de religión, ¿no? Yo sí, no me exoneré del curso de religión. Y cuando llevaba el curso de religión nos enseñaban esto. ¿Qué cosa es iglesia? Decían. Según la iglesia católica, porque en los colegios se enseñan el curso de religión, pero católico, ¿verdad? Y te decían, ¿qué es la iglesia? Te enseñaban qué cosa era la iglesia. Y te decían un conjunto de personas, ¿sí? Un conjunto de personas que asiste, que Dios los llama, sus amigos, su familia. Y era un concepto muy simple, muy abstracto a veces, ¿no? Para unos chicos que en el colegio decían, pero la iglesia es solamente eso, es el local donde yo voy, es el lugar donde yo voy y me persigno y rezo y solamente escucho a una persona que habla y yo no tengo la oportunidad de hablar, sino simplemente repetir y repetir cosas como un loro, a veces nos decíamos, ¿no? Repetir como un loro todas las oraciones que se da a nuestro Padre. Y cuando yo vine a la iglesia de joven, más adolescente, más chico, me acuerdo que nos decían, ¿tú crees que a tu papá le gusta escucharte que todos los días te repitan la misma frase? Todos los días lo mismo, ¿no? Lo mismo. Dice que ¿acaso yo no le doy a mi hijo la capacidad de poder conversar conmigo libremente? ¿Acaso ustedes no le dan, o no en sus hijos, la capacidad de que ellos puedan venir ante ustedes y expresarse libremente lo que tienen, qué le duele, expresarse qué es lo que sienten, expresarse qué cosa anhelan?
¿verdad? Entonces, entendíamos que la iglesia, ir a una iglesia era ir a un lugar en el cual podíamos estar aún mucho más libres. No a un lugar en el cual nos ponían limitaciones, no a un lugar en el cual nos decían, esto no debes hacer. La iglesia no te pone limitaciones. La iglesia es un lugar en el cual podemos venir a disfrutarla. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar en comunión juntos como hermanos. Si vamos a Hechos 7:48, para poder entender un poco también qué es la iglesia, porque mucha gente dice, es un local, ¿no? La iglesia es, a veces voy a ir a la iglesia y siempre nos enfocamos, esta es la iglesia, el local, 4 paredes, luces, un equipo que canta, que alaba, hay chicos arriba de multimedia, esa es la iglesia, así debe ser la iglesia. Entonces, ¿qué dice Hechos 7:48? Hechos 7:48. Vamos a buscar, a ver. Hechos 7:48. Dice, sin embargo, el Altísimo no vive, o Dios no vive, en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Dios, primero tenemos que sacarnos de nuestro chip si tú eres la primera vez que vienes a la iglesia, o si has venido y siempre has creído que la iglesia es este local, y que si tú vienes acá es el lugar en el cual Dios está en este lugar solamente porque Él quiere habitar solamente acá, y no tienes en nuestro corazón que Dios en realidad no habita solo en un templo, en un lugar hecho por manos de hombres. Dios no habita, cuando nosotros nos vamos, este lugar queda vacío, no hay nada, no está Dios en este lugar cuando nos vamos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿dónde está? ¿O dónde habita? Según el Espíritu Santo nos ha dicho, ¿dónde habita Dios? En nosotros, ¿verdad? Dios habita en nosotros. Entonces este lugar no deja de ser más que un lugar de una construcción de 2 pisos o de 3 pisos, con un techo alto, que en verano hace calor y en invierno es abrigadito. Es un lugar simplemente de concreto, de material noble. Otros creen que la iglesia es solamente una reunión semanal, aquellos que solamente venimos o vienen domingos, ¿no? La iglesia es solamente domingos, fin de semana. Creemos que la iglesia es eso, o creemos que la iglesia es un grupo religioso. Cuando a veces, ¿a quién no le ha pasado cuando alguien le ha invitado por primera vez a una iglesia y lo primero que viene a su cabeza es un grupo de religiosos, ¿no? Es un grupo en el cual levantan su mano y dicen aleluya, gloria a Dios, ¿no? Es un grupo de religiosos. A veces la gente... Y esto tenemos que entenderlo claro nosotros, porque la gente de afuera que nos ve viniendo a la iglesia cree eso. Cree que somos solamente un grupo de religiosos. ¿Y será eso la iglesia? ¿Solamente un lugar donde las personas cantan y conocen a más personas? ¿Hacen relaciones entre ellas? ¿No? Esa es la iglesia a la que nosotros creemos. Vamos a leer qué dice Efesios 3, 9 y 10. Vamos a ver que la Biblia nos va a revelar, Dios nos va a revelar algo más grande de lo que es la iglesia. Efesios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Dice, ahí ponen la Reina Valera, por favor, primero. Dice, y desde el 8 vamos a leerlo. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la iglesia es un instrumento que Dios usa. ¿Pero para qué usa Dios a la iglesia? Para mostrar su gloria a toda criatura, a todo el universo, si quieres verlo así. Entonces la iglesia es un instrumento que Dios usa para mostrar su gloria. No solo al mundo, no solamente al mundo, sino también menciona, dice acá, no solamente, si puedes retornar a Efesios 3:10, al 10 primero, al 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, el cielo. O sea, está hablando de todo nuestro entorno espiritual, ¿no? Dice que los cielos
se gozan y saben de lo que sucede cuando hacemos una vida de iglesia. Pero entonces, no solamente el mundo nos ve, sino también que menciona que el cielo nos observa. Los ángeles nos miran, dice. El mundo espiritual observa. ¿Y qué cosa es lo que ven? ¿Qué cosa es lo que se revela? Es la sabiduría de Dios. Es el plan de Dios, el plan de salvación. Eso es lo que el ministerio que habla, que la iglesia ha sido llamada a poder dar y revelar a las personas, el plan de salvación. Entonces la iglesia estaba dentro de los planes de Dios. La iglesia no se creó simplemente porque se comenzaron a juntar personas y dijeron, vamos a formar nuestro club, que se va a llamar iglesia. O mira, esto está funcionando, somos muchos que nos reunimos a estudiar, pongámosle un nombre que se llame iglesia. No fue eso, no fue una casualidad que se haya creado la iglesia. La iglesia ya estaba en los planes de Dios, desde mucho antes de la creación. Pablo, por ejemplo, en Efesios 3:9 que hemos leído, dice que este era un misterio escondido desde los siglos. Está hablando de la iglesia también. Era un misterio escondido desde los siglos. Ese ministerio, ¿qué cosa era? Ese misterio, ¿qué era? Que Dios formaría un nuevo pueblo donde judíos, gentiles, ricos, pobres, personas despreciadas, todos ellos iban a formar, incluso personas de diferentes culturas, iban a formar su pueblo. Serían un solo cuerpo en Cristo. Entonces la iglesia no fue un accidente. La iglesia tenía un propósito. Dios ya la había planificado desde mucho antes. No fue un plan B, como a veces quieren creer algunos, ¿no? Que la iglesia es solamente un lugar, como le decía, para personas que están necesitando ayuda. Y piensan que la iglesia es un lugar solamente para ello. Cuando la iglesia es un lugar en el cual venimos más bien a ser agradecidos por lo que Dios ya hizo por nosotros. No es un lugar en el cual venimos recién a reclamar cosas o a pedirle a Dios cosas. Es un lugar donde venimos a disfrutar de lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, la iglesia estaba dentro de los planes de Dios, que seríamos un solo cuerpo en Cristo. Y en Efesios 3:10, como hemos leído, dice, la multiforme sabiduría de Dios, decía, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir multiforme? Una sabiduría infinita. Eso es lo que ha venido a revelar Dios a través de su iglesia, la sabiduría infinita que Él tiene. Sabiduría infinita para poder sobrellevar tu economía, tal vez, para poder tomar decisiones. Sabiduría para poder, los jóvenes, poder decidir con qué persona debo estar el resto de mi vida. Es ese tipo de sabiduría que es básica y elemental, que todo ser humano necesita día a día para las cosas más cotidianas. Ese tipo de sabiduría es lo que Dios también ha venido a revelarnos a cada uno de nosotros. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, una sabiduría sorprendente, una sabiduría que nadie esperaba. Nadie se imaginaba que iba a venir el Espíritu Santo a revelarte, a acompañarte, a consolarte, a decirte los planes que Dios tiene para ti y hacerte ver las cosas del futuro como tuyas, que ya sucedieron, y poder caminar confiadamente en los planes de Dios. Eso es lo que la gente se sorprende, ¿no? De la multiforme sabiduría de Dios. Pero principalmente es el plan de salvación que nos ha venido a revelar. La sabiduría es parte, la sabiduría de Dios como parte de lo que Él quería revelarnos era el plan de salvación que tenía para nosotros con el Evangelio a través de Jesucristo. Que judíos y gentiles ahora eran uno solo, un solo pueblo. Entonces todos pueden acercarse a Dios por medio de Cristo. En Efesios podemos retroceder. Ayrton está ahí. Ayrton, Efesios 3, 5 y 6. Acá estás. Se estás arriba. Efesios 3, 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Se estaba uniendo a quienes, a pecadores, a quebrantados, a personas imperfectas como tú y como yo tal vez, y los convierte en un pueblo, en un único pueblo, en su pueblo, en el pueblo de Dios. Entonces,
Eso es una iglesia. Personas de diferentes culturas, personas imperfectas todos, ¿no? Personas imperfectas con debilidades, si quieres verlo en un foda, tus fortalezas, tus debilidades, todo lo que tú quieras tener. Personas acá diversas, diferentes caracteres incluso. Personas que saben controlar, tener un control de su carácter, otras que no, que son más rápidas de reaccionar. Todo ese tipo de personas existen en la iglesia. Pero todas estamos siendo moldeadas conforme al carácter de Cristo. Pero no es que todas estamos en la misma medida. Estamos siendo moldeados constantemente. Constantemente, todos, hasta el pastor, los líderes, todos estamos siendo moldeados. Sus hijos, que están en el tercer piso con las maestras de escuela dominical, están siendo moldeados conforme al carácter de Cristo también. Ellos están aprendiendo lo que es vivir como familia, como iglesia. De repente ellos le dicen mis amiguitos, pero están aprendiendo a vivir como familia. Muchos de nosotros que hemos pasado, me incluyo, yo he pasado por esta iglesia de pequeño y he conocido a muchas personas y he hecho, aparte de hacer amigos, yo decía, voy a ir a la iglesia a hacer amigos, pero he aprendido que somos familia también todos nosotros, ¿no? Yo conozco a los hermanos acá de muchos años, los hermanos, y los considero parte de mi familia también. Uno se preocupa cuando escuchamos cosas que suceden en sus hogares, en sus familias, en su economía tal vez. Nos preocupamos. No nos preocupamos con el sentido de decir, pobrecitos y ya. Nos preocupamos porque sentimos que es parte de nuestra familia. Todo lo que sucede a veces en la iglesia, a veces con mi esposa a veces comentaba, decía, a veces por una mala decisión de alguien de la familia, de cualquier persona, todas las familias a veces sufren, se preocupan, todos. No importa el que esté cerca, más lejos, todos se preocupan. Lo mismo sucede en una familia como iglesia. Cuando alguien deja de venir, deja de asistir, cuando alguien cae, cuando alguien no anda conforme a los planes que Dios tiene para ellos, todos nos preocupamos, todos nos afligimos. De repente no lo demostramos, no andamos llorando o mencionándolo a cada rato, mira este hermano, ¿por qué será así? ¿Por qué habrá cambiado? ¿Qué habrá hecho? Tal vez no, pero en nuestra forma de podernos preocupar por ellos tal vez es orando por ellos. Es diciéndole, Señor, tú tienes el control, trata con su corazón, quita de su mente todo lo que está obstaculizando tu palabra, etc. Es nuestra forma de preocuparnos tal vez de muchos. De otros tal vez que son un poco más, van y conversan y les reclaman, y otros les predican y le exhortan. Por eso somos de diferentes caracteres. Yo me considero, por ejemplo, de una persona que es difícil de ir y afrontar a la persona. Yo soy más de decir, voy a orar por ti y lo tengo que hacer, porque yo sé que esa es la única herramienta que yo tengo como mi carácter. Ahí me cuesta mucho ir a confrontar a la persona, ¿no? Me cuesta, porque a veces yo me pongo en su posición y digo, yo también pude haber hecho lo mismo. Yo también soy débil como él y me puede haber pasado a mí eso. Pero cuando tengo la oportunidad de aconsejar, lo hago también. Entonces todos somos diversos y diferentes. Entonces la multiforme sabiduría de Dios que nos ha sido dada. ¿Y dónde vemos esa sabiduría? Como les decía, en que Dios toma a pecadores, a quebrantados, a personas imperfectas y las convierte en su pueblo santo. Entonces la iglesia se convierte en un milagro, algo vivo. Romanos 11:36. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe esta iglesia, la voz de Dios? Romanos 11:36. Porque de Él y para Él, y por Él, perdón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién somos? De Él. ¿Para quién somos? Para Él. Y a veces queremos imponerle a Dios nuestros propósitos, queremos nuestros sueños, pero somos de Él, somos parte de sus sueños de Él, de los propósitos de Él. ¿Y somos para qué? Para Él, para darle gloria a Él. Entonces, ¿para qué existimos? ¿Para qué existe la iglesia? Recuerda que la iglesia eres tú y somos yo, ¿verdad? Eres tú y yo. No estamos hablando de un local. Entonces, ¿para qué existimos? Para cumplir sus propósitos, su propósito, no nuestros propósitos. Para cumplir sus planes, no nuestros planes. Porque somos de Él. Somos para Él. Acuérdate eso. No somos para nosotros mismos, no somos para nuestros sueños, no estamos hechos para ponernos a nosotros en primer lugar antes que a Dios. Entonces cuando vemos eso y decimos, no son mis planes entonces, no es conforme a lo que yo quiero, es conforme a lo que Él quiere.
Entonces nuestra forma de orar, nuestra forma de pedirle a Dios cambia. Nuestra forma de decir, Señor, yo anhelo esto, pero no es lo que yo quiera. Es lo que tú has decidido para mí. Es lo que ya en un futuro tú ya has logrado esto por mí. Y lo recibo y lo tomo y yo declaro que esto va a ser para mí, que tus planes son mejores que los míos. ¿Qué dice ahora en Isaías 43:7? ¿Para qué existe la iglesia? Isaías 43:7. ¿Solamente para reunirnos los fines de semana? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria mía, dice Dios. O sea, no hemos sido creados o no nos reunimos como iglesia, no nos juntamos para exaltar o para hacer famosa a la iglesia la voz de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es lo que dice. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces hemos sido creados, ¿para qué? Para expresar su gloria. Para eso hemos sido creados. Para eso ha sido creado la iglesia. Para expresar la gloria de Dios. En Isaías 43:25, vamos a leer 3 versículos a ver seguidos. Isaías 43:25, Salmos 23:3 y luego vamos a ir a Ezequiel. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Interesante, ¿no? Yo cuando leí esto, cuando lo escuché, y decía, ¿y dónde queda el amor que siempre decimos, Dios me ama, Dios te ama? Pero acá dice que Dios hizo esto, yo borré tus rebeliones, o yo borro tus rebeliones, por amor de mí mismo. O sea, Dios dice, yo lo hago porque yo me amo a mí. O sea, Dios está diciendo, por amor de mí mismo es que yo borro tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados, o no me acordaré de tus pecados, como dice acá. Pero que es un Dios egoísta, es un Dios egocéntrico, es un Dios que solamente se ama a Él y no le preocupa a nadie más. Sigamos leyendo. Salmos 23:3. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Salmos 23:3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? No de mío, no el mío, no mi nombre, no tu nombre, por amor de su nombre, dice. Va a hacer todo lo que va a hacer, o hace todo lo que hace por amor de su nombre. ¿Qué más dice en Ezequiel 36, 22 y 23? Ezequiel 36, 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros antes entre las naciones, a donde habéis llegado. 23. Y santificaré mi grande nombre, otra vez, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Nuevamente, Dios diciéndose, no se trata de ti, se trata de mí. Eso lo está diciendo Dios. Pero entonces estamos hablando de un Dios egoísta, un Dios egocéntrico, un Dios que solamente piensa en Él y no piensa... ¿Y dónde queda el amor de Dios? Y esto me llevó a pensar algo que siempre escuchamos, o a recordar algo que siempre escuchamos, que la iglesia es la esposa de Cristo. Y hay un versículo también que habla, que no lo apunté, pero solamente lo puse como referencia, que esto se relaciona con el matrimonio también. Como dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es lo que te dice, lo que le dice a los hombres, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia, así ama a tu mujer. Y luego te dice, así como tú amas tu cuerpo, así como tú te amas a ti mismo, así ama a tu esposa, te dice. Y acá para Dios es lo mismo, así como Dios se ama, imagínate así como Dios se ama, así que suena medio egocéntrico, medio egoísta, así Dios también muestra su amor para con nosotros. Entonces no se trata de ti, se trata de Él. Él hace todo lo que hace por amor de su nombre. Y como Él se ama tanto, imagínate el amor que tiene por ti. Entonces, hablábamos también de que la iglesia era observada, ¿no? La iglesia era observada, dice que el cielo nos observa.
y hablaba de principados, potestades, o sea, el mundo espiritual nos observa. Los ángeles, incluso las fuerzas espirituales malignas nos observan, ¿no? Y eso es interesante porque en la Biblia dice que principados y potestades habla, ¿no? Pero también, entonces, te está hablando de los seres espirituales. Entonces, el mundo espiritual nos observa a la iglesia. Entonces, cuando observa a la iglesia, ¿qué cosa observa estos seres malignos, que llamémosle así? ¿Qué cosa observan ellos de parte de la iglesia? Observa cómo adoramos, observa cómo amamos, observa cómo servimos, observa cómo perdonamos, observan todo lo que sucede en la iglesia, en tu vida, en mi vida, en la vida en comunidad. Eso observa el mundo espiritual. Y cuando la iglesia vive como Cristo, Dios es glorificado delante de ellos. Cuando la iglesia vive como Cristo, Dios es glorificado delante de ellos. En 1 Samuel 16:23, vamos a ver lo que dice. Entonces, cuando hay una iglesia en la cual adoran, aman, sirven, perdonan, en el mundo espiritual suceden cosas. Mire qué dice en 1 Samuel 16:23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vemos cómo dice que el mal no soportaba la presencia de Dios, ¿verdad? Vemos cómo dice, el mal no soportaba la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? En una iglesia que adora, en una iglesia que ama, en una iglesia que sirve, en una iglesia que perdona. Ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios no hay cabida para el enemigo, no hay cabida para pensamientos malos, para pensamientos de suicidio. Mucha gente puede venir a la iglesia, a este local, a hacer una vida de iglesia en comunidad, con pensamientos de suicidio tal vez. Jóvenes que piensan en suicidarse, que dicen, no, yo ya no merezco una segunda oportunidad, esto fue la gota que derramó el vaso y necesito acabar con esto. Pero ve una iglesia o entra a un lugar donde hay gente que adora, gente que ama, gente que sirve, que perdona, y el mundo espiritual, eso que le estaba llamando a hacer lo que creía que era la salida, es derrotado, es ahuyentado. Eso sucede en el mundo espiritual. No lo vemos a veces. Tú no sabes qué persona entra por esa puerta y se sienta y lo que está atravesando en su vida, en su familia. No sabemos. No podemos leerle la mente. Pero el Espíritu Santo está obrando constantemente en su corazón, en su vida. Y todo eso sucede porque ven a una iglesia o existe una iglesia que adora, que en el momento que tiene que escuchar el mensaje o el momento que tenga que cantar, se enfoca en cantarle a Dios, se enfoca en escuchar la palabra de Dios, se enfoca en decirle, Señor, aquí estoy yo, he venido hambriento de ti, he tomado mi mejor desayuno tal vez hoy día, pero aún necesito de ti, necesito alimentarme de tu palabra. Señor, aquí estoy yo como un siervo fiel, quiero servirte, llámame. Tú me has llamado a este lugar y no necesito convertirme en un parásito. Ese es el término, ser parásito. Un parásito se alimenta y consume en el lugar donde está, comienza a consumir y se vuelve consumista simplemente. Todo para él, pero no aporta nada. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de aportar en los negocios de papá, en de llevar el evangelio, en de capacitar a más personas. Si tú eres una persona que ya conoce la palabra, ya has sido instruida en la palabra, tú puedes capacitar e instruir a otras personas. Se necesita mucha gente que pueda discipular a personas. Se necesita gente que enseñe cómo evangelizar a personas. Se necesita gente que pueda ayudar en diferentes áreas, a enseñar a niños. Todo eso se necesita en una iglesia. Dios te llama a hacer eso y muchas cosas más. Pero cuando la iglesia vive en una constante división, vive en un constante orgullo, en indiferencia por las personas, eso también es visto por el mundo espiritual. ¿Y tú qué crees que va a suceder en el mundo espiritual con los seres malignos? Se van a gozar, se van a deleitar y van a decir, esta es mi casa, yo vengo acá por eso siempre todos los domingos. Pero sucede lo contrario, cuando le damos más cabida al Espíritu Santo, le damos más cabida a lo que Dios quiere que suceda en una iglesia, no hay espacio para ellos, no hay espacio para la murmuración, no hay espacio para el temor, no hay espacio para
para soportar que alguien le esté yendo mal. No hay espacio para eso, al contrario, es una iglesia que actúa rápidamente y dice, no, yo tengo que ir a ayudar acá, yo tengo que hacer esto o aquello, me preocupo por mi hermano, por mi hermana. ¿Qué estará sucediendo en este lugar? Eso sucede en el mundo espiritual y se ve reflejado en el mundo natural. Una pregunta más. ¿Vas a la iglesia? ¿Esa sería una pregunta correcta? Cuando alguien te dice, ¿vas a la iglesia? ¿O eres la iglesia que Dios diseñó? A veces nos quedamos solamente con, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Ah, eres alguien más, como cualquier otra persona que va a la iglesia. No importa, cristiana, católica, no sé qué más hay, mormones, no sé, no importa la denominación o la religión. A veces nos quedamos solamente con el que sí voy a la iglesia. Y porque sí voy a la iglesia, estoy completo. Ya no tengo que hacer nada más. Voy a la iglesia. Pero la pregunta correcta que debemos respondernos es, ¿somos la iglesia que Dios diseñó? Y no estoy hablando de la iglesia como local, como organización, la voz de Dios. Te estoy hablando como persona. Recuerda que la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Entonces, ¿eres la iglesia que Dios diseñó? Porque para ser una iglesia verdadera hay que tener 4 cosas, 4 características. Una de ellas es que debemos amar, y no amar simplemente como palabra así hueca, seca. Es amar radicalmente. ¿Qué más? Otra característica, servir humildemente, sin buscar fama, sin buscar que nos halaguen, sin buscar premios, reconocimiento. Amar humilde, servir humildemente. Otra característica es vivir, pero vivir conforme a lo que Dios quiere, en santidad, conforme a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, al Espíritu Santo que nos dice, que nos revela y nos dice, esto es lo correcto que tienes que hacer, vivir conforme a lo que Él quiere. Y otra característica más de una iglesia conforme al diseño de Dios es una iglesia que proclama el Evangelio. Y eso es lo que buscamos como iglesia. Si hablamos como iglesia la voz de Dios, esa es parte de nuestro ADN, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que vive en santidad y una iglesia que proclama el Evangelio. Y tú dices, pero yo no lo veo. Justamente por eso te necesitamos, para que cada una de estas cosas se puedan cumplir y no decaigan en una iglesia. Cuando el trabajo lo hace 1, 2, 3 personas, nada más, es fácil que se cansen. Pero cuando el trabajo está apoyado y sustentado por muchas personas, cuando uno se cansa, el otro empieza a retomar fuerzas. Esa es una iglesia. 1 Corintios 12, 27. ¿Qué cosa es también una iglesia que Dios diseñó? 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces ser iglesia también es saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. O sea, cada uno es un miembro en particular. Cada uno tiene una función en particular. Entonces ser iglesia también es saber que somos parte del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros sus miembros, los miembros no van a hacer lo que quieran y lo que la cabeza no esté de acuerdo, ¿verdad? Todos estamos sujetos a la cabeza. Mírate tú mismo, lo que tu cerebro, todo lo que tu cerebro, lo que está en tu cabeza, da la orden es lo que tú haces. Si tu cerebro dice, agarra tu celular y no escuchas a Tony, tú vas a agarrar tu celular y vas a comenzar a mirar. Si suena el sonidito de WhatsApp, tú vas a decir, tu cerebro va a decir, de repente es alguien que te está llamando y de repente es urgente y vas a sacar. Entonces, lo que tu cerebro ordena, lo que tu cabeza manda, es lo que los miembros hacen. La mano se mueve, los ojos comienzan a mirar, la boca comienza a interactuar, los pies comienzan a ir a donde te lleva. Pero cada uno de nosotros estamos representados como un miembro dentro de la iglesia. Pero todos debemos tener la capacidad de poder escuchar a la cabeza. Y todos estamos en la capacidad de poder escuchar a la iglesia. Ayer Oliver hablaba en el culto de jóvenes que el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Espíritu Santo es el que nos alerta de cosas, nos habla constantemente. Te va diciendo, esto es correcto, esto no es correcto.
ora por esta persona, está pasando algo difícil en su casa, ora por esto o aquello. Esta es la decisión que debes tomar. El Espíritu Santo te está hablando para que tú como miembro, dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia, actúes porque la cabeza te lo está ordenando. Y todos somos un miembro de parte del cuerpo de Cristo. Efesios 4:15 y 16. Efesios 4:15 y 16 nos va a describir un poco más sobre lo que es ser cuerpo. Efesios 4:15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Jesús. Esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no? Las coyunturas, imagínate, por todos los nervios, por todas las vértebras, todo, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso somos nosotros, somos un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces un cuerpo no puede funcionar bien si siempre te estás desconectando. Recuerda que acá está hablando dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Puedes cambiar la otra traducción? A NTV tal vez. A la NTV. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es lo que sucede. Todo el cuerpo crece. ¿Solamente por qué? Porque tú haces lo que te corresponde a ti como miembro. Lo que tú haces es lo que tú digas, no, pero nadie se va a dar cuenta de lo que yo haga, nadie se va a dar cuenta. Sucede, sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa que dice acá? Porque si algún miembro del cuerpo no hace su función, ¿qué dice? Al final dice que todas las demás ya no se van a desarrollar y todo el cuerpo deja de crecer, ¿no? Y se va a enfermar, no va a estar sano y no va a haber amor. Eso sucede porque alguien dentro del cuerpo de Cristo dejó de hacer su función. Y dijimos, ¿qué cosa era? Amar radicalmente, servir con humildad, vivir en santidad y proclamar el Evangelio. Entonces es importante que como cuerpo de Cristo sepamos que somos una pieza importante dentro de la iglesia. Míralo ahora como iglesia La Voz de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo somos una pieza importante dentro de la iglesia La Voz de Dios. Se necesitan muchas manos, pero si tú no dices yo lo voy a hacer, vamos a dejar de ¿qué? De crecer, tal vez. Porque no vamos a poder desarrollar el área que necesita de gente, no se va a poder hacer. ¿Y qué va a pasar con esa área de repente? Va a tener que cerrarse porque no va a haber gente que quiera servir. Si de repente el equipo de oración dice, no, yo ya no puedo orar, comienza a salir uno, se le salen del grupo 2, 3 y 4, ¿qué va a pasar con el grupo? Desaparece. Deja de crecer, cuando lo ideal es que siga creciendo. Que cada miembro que está dentro de ese grupo se esfuerce por seguir cumpliendo su parte. Salmos 92, 13. Ya, entonces decíamos que un cuerpo no puede funcionar bien si siempre te estás desconectando. Salmos 92, 13. Dice, trasplantados a la casa del Señor. ¿Puedes poner en la Reina Valera? Plantados, esa es la palabra correcta. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Plantados. Y el hecho de estar plantados te da la idea de que es algo que no se mueve. Es algo que está firme. Entonces, está hablando de plantados, no moviéndose. No como personas que un día me gusta esta iglesia, otro día me gusta otra iglesia. Hoy día va a predicar tal persona, entonces me voy a la otra iglesia porque va a predicar otra persona que me gusta. Y así, moviéndonos constantemente y no nos cimentamos, no nos plantamos en un lugar estable. ¿Y qué sucede cuando no nos plantamos en un lugar estable? Es que no vamos a florecer. Si tú una planta le comienzas a trasplantar constantemente, ¿qué va a pasar al final? A mí me ha sucedido, a mí me gustan las plantas. Y yo trato a veces de reproducirlas, ¿no? Ya veo que está lleno el macetero, saco un poco y lo llevo a otro macetero y así. Yo me acuerdo que cuando me mudé por primera vez, me compré una que se llama espada de San Silvio, no sé cómo se llama, pero más conocido como lengua de suegra. ¿Ya? No quería decirle el nombre, pero así se llama. ¿Ya? Esa planta me acuerdo que era única que yo tenía, ¿no? Un maceterito me compré. Y un día en internet vi
cómo reproducirla, ¿no? Y la corté de la forma y la dejé en un lugar, ¿no? Un macetero por ahí, y cuando al menos día pensado, cuando voy a verlo ya había crecido la planta. Y así ahora, si ustedes ven, ¿cuántos maceteros tendremos de eso mismo? Tenemos como 10, creo, ¿no? 10 maceteros que ya incluso tengo que volver a seguir trasplantando, ¿no? Y se comenzó a reproducir. ¿Por qué? Porque me gustaba hacer ese tipo de reproducción. Pero también me ha sucedido que cuando uno trasplanta, por ejemplo, a veces plantaba tomate, por ejemplo, en mi casa, en tiempo de pandemia me acuerdo, tomates, y yo los trasplantaba y decía, no, acá no, ahora lo llevo acá, ahora lo llevo acá. ¿Y qué pasaba? Se moría la planta, porque mucho lo estaba tocando. Entonces, algo que no está bien cimentado, bien plantado, echado raíces en un lugar, es fácil que el enemigo venga y le robe la palabra, es fácil que esto no trascienda, simplemente es alguien oidor, es, como le decía, un parásito, algo que solamente se alimenta y luego se olvida y no le interesa nada más. Eso es lo que sucede cuando no somos plantados y nos andamos moviendo. Según de Timoteo 4:3, también algo que sucede y que no debemos hacerlo, es buscar maestros conforme a nuestros deseos. Esto no me gusta, o no me gusta cómo predican, porque acá siento que cuando predican me dicen todo como me estuvieran hablando a mí. No, yo quiero que me hablen de prosperidad, yo quiero que me hablen de éxito, yo quiero que me hablen solamente de que soy sano siempre. Eso quiero escuchar yo. Eso quiero escuchar: sanidad, prosperidad, bendiciones sobreabundantes. Pero mira lo que dice acá: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ponle la NTV, por favor. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso es lo que sucede cuando no estamos plantados en una iglesia. No estamos bien plantados en una iglesia. Nos vamos a mover constantemente a buscar lo que queremos escuchar. Si yo me estoy comportando mal por ejemplo, dentro de mi familia, y el pastor siempre que predica acá dice: honra a tu mujer, a tu esposa, pórtate bien, preocúpate por ella, por sustentarla, por tus hijos, ¿no? Dices, no me gusta eso, ¿no? Porque tú estás actuando de repente en sentido contrario. Entonces te vas a una iglesia en la cual dice, y se enfatiza mucho: mujeres, sujetaos a vuestros maridos, y nada más. Entonces, no, esa es mi iglesia, ahí me voy. Porque no quieres que ataquen no quieren que vayan contra tu orgullo, contra tu ego, contra tu actuar, cómo te estás comportando en casa. Eso es lo que sucede muchas veces. Buscamos maestros conforme a nuestros propios deseos. Queremos oír o queremos que nos digan lo que queremos escuchar nada más, y no lo que Dios quiere decirte. ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? ¿Qué está sucediendo hoy en estos tiempos con la iglesia? Les voy a leer lo que estaba leyendo un libro de Alex San Pedro que se llama Igleburger, así se llama su libro, Igleburger. Y extraje un extracto de lo que decía él, ¿no? Escuchen, dice: mucha gente que va a la iglesia como si fuera un café o un lugar donde comprar hamburguesas. Déjame decirte que seguir a Jesús es lo que podemos hacer. Es un reto que nos motiva a avanzar y a conformarnos con lo que otros han hecho. Pero a veces perdemos el enfoque y el sentido de ser iglesia. No estamos siendo responsables con lo que se nos ha otorgado. ¿Y qué se nos ha otorgado? Poder, ¿verdad? Le hemos quitado la importancia a todo lo que Dios nos ofrece y lo hemos convertido en comida rápida, en un producto que ofrecemos para saciar nuestras necesidades del momento. Llevamos una vida de iglesia acomodada y al gusto del consumidor, una iglesia de la burguesía, hecha por nosotros, muy para nosotros. Escuchamos su palabra como si fuera una hamburguesa que tiene que saber bien, pero poco nos interesa si realmente nos alimentará y será de provecho para nuestras vidas, y nos convertirá en obesos espirituales acostumbrados a que nos lo den todo y ahora, y sin quemar ni un gramo de grasa espiritual. Entonces, no todo es culpa del que lo recibe, también lo es del que da la palabra. Algunos predicadores nos han dicho solo lo que queremos oír: palabra a la carta, barata, rápida y al gusto del cliente.
y siempre acorde a la corriente de este mundo. Tú eres el mejor, tú quieres cumplir todos tus sueños, tienes que pensar en positivo, reclama lo que es tuyo, 34 pasos para el éxito, etc. Entonces hay una gran responsabilidad en los que predicamos la palabra, ya que damos de comer, ya que lo que damos de comer o damos de comer, somos responsables del alimento que reciben otros. Entonces, cuando alguien se para a predicar la palabra, sea cualquier día de la semana, o incluso cuando predicas o cuando hablas a alguien de Cristo en tu trabajo, en el lugar que te encuentres, no necesariamente delante de un púlpito, hay una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad, primero, parte de que tienes que prepararte. La iglesia tiene áreas en las cuales te podemos enseñar, o te enseñamos. Una de ellas importante es el discipulado, que todos deberíamos pasar discipulado. Yo recuerdo haber pasado discipulado de joven, de adolescente, mucho discipulado, ya ni me acuerdo ya discipulados que había, pero me acuerdo que el pastor daba el discipulado, también lo llevaba con él, y muchos discipulados que se han aperturado en la iglesia. Entonces, hay una gran responsabilidad con lo que predicamos y de lo que damos de comer a las personas. Vamos a leer Mateo 24:12. ¿Qué está pasando con la iglesia? Después de lo que hemos leído, ¿no? ¿Qué está pasando con la iglesia? Mateo 24:12 dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando con la iglesia, que el amor de muchos se está enfriando. Es algo que está escrito en la Biblia porque es algo que va a suceder, no podemos evitarlo. Es como los riesgos. ¿Han escuchado los riesgos? ¿No? Los riesgos no se pueden... Administración, ¿quién estudia administración? Los riesgos no se pueden desaparecer. Siempre hay riesgos. En todo proyecto, en toda actividad. ¿Quieres construir una casa? Hay riesgos. ¿Quieres emprender un negocio? Hay riesgos. Los riesgos no se pueden desaparecer, van a existir. Lo que se pueden hacer es hacer que la probabilidad de que sucedan sea mucho menor. Eso es lo que se puede hacer. Entonces la Biblia dice que abundará el pecado por todas partes. No dice, eviten que el pecado abunde. No es una tarea de la iglesia, sino dice, va a abundar el pecado por todas partes y que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso se mete a la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo evitamos que esto nos impacte de forma muy, muy grande? Es que nos preparemos nosotros mismos para poder, tengamos la responsabilidad de prepararnos para poder dar la palabra e instruir a otros. Que cuando tú hables la palabra con alguien o converses con alguien, que de repente un hermano viene y te comienza a hablar mal de otro hermano, tú saques la palabra y le digas, mira, esto está mal lo que estás haciendo. El Espíritu Santo verdaderamente que habita en ti te está diciendo que hables esto o aquello de esa persona. Entonces comienzas a hablar y comienzas a hacerle ver a la persona que está en un error. Si la persona te habla, no, estoy enfermo, ya nunca me va a sanar, ya no creo, ahora prefiero ir a un chamán, ¿no? que en vez que oren por mí, sacas la palabra y la confrontas y le dices, Dios no quiere eso, Dios quiere esto, ya logró esto para ti. Sacas la palabra para poderlo confrontar. ¿Qué más está sucediendo con la iglesia? En 2 Timoteo 31:5. 2 Timoteo 31:5. 2 Timoteo 31:5. 2 Timoteo 31:5. O 1 Timoteo, le he apuntado mal de repente. 1 Timoteo 31:5. ¿Está? ¿No? Le he apuntado mal de repente. Vamos a ver si está. ¿No existe, dice? Ya, entonces vamos buscando 1 Timoteo 4:1. Es otro. 1 Timoteo 4:1. Ajá, ahí está. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos es lo que estamos viviendo ahora, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Cuando habla de los últimos tiempos en la Biblia es lo que estamos viviendo ahora. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso se mete a la iglesia también.
Yo cuando estuve de viaje con mi esposa, este año creo que fue, sí, no, el año pasado, se nos acercaron en una plaza unas personas que decían, te quiero comentar sobre la diosa madre, ¿no? ¿Has escuchado sobre la diosa madre? Dije, sí, la he escuchado y no quiero que me comente, le dije, ¿no? Ya, no me fui nomás. Pero si alguien se presta sus oídos para escuchar eso, te pueden confundir y eso tú lo vas a traer a la iglesia también. Vas a traer a la iglesia y vas a comenzar a escuchar el mensaje que alguien te predica acá adelante, pero tú lo vas a comenzar a relacionar con lo que ya escuchaste. Y vas a comenzar a crearte una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y cuando tú tengas que hablarle a otra persona, vas a decirle, tienes que reprender esto en el nombre del Padre, Hijo, y también en nombre de la diosa madre. Te inventaste algo, ¿no? Y no estás bien cimentado. Por eso es importante cimentarte en una sola iglesia, en un solo lugar, aprender la palabra. En 2 Timoteo 4, 3, 4, en el otro era 2 Timoteo 3, 1, estaba junto el 1 y el 31, por eso dije. Ya. 2 Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timoteo, y esto también está sucediendo en las iglesias. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, que hace un rato leímos. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. 4. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es lo que sucede con la iglesia. Rechazan la verdad y dicen, no, a mí me ha funcionado la pasada de cuy. A mí me ha funcionado, no sé, ¿qué cosa más utilizan? ¿No? Muchos mitos que suceden. Que si pones un cuchillo debajo de tu almohada, no sé, muchas cosas, ¿no? No sé, una tijera, no sé qué cosas más hay. Cosas así, ¿no? O sea, van en busca, dicen, no, la palabra no funciona, me funcionan los mitos, me funcionan las creencias. Y eso es lo que está sucediendo. También se mete en la iglesia eso. Entonces, la palabra se acomoda a la gente, ¿no? También entendemos por este versículo que la palabra se acomoda a la gente y la gente no quiere ser incomodada por la palabra. Cuando la palabra los incomoda, es donde deciden y dicen, no, yo me voy, o yo no voy a ir este fin de semana a la iglesia. Entonces Dios lo que quiere es una iglesia que cambie, centrada en Cristo, que cambie a la gente. Una iglesia basada en la que se basa en la Biblia, que cambia mentalidades y que empodera a las personas a liderar, a ser líderes e impactar en cada esfera de su vida. La iglesia puede tener luces, música, programas y actividades, pero si no tiene la vida del Espíritu, Jesús dice 3 cosas. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es lo que dice Jesús. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 3, del 1 al 5. Sí. Pero antes de eso vamos a leer Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. Para terminar la idea de lo que es, de lo que la iglesia que Dios quiere. Mateo 24, 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué te da sentido esto de perseverancia? Una iglesia perseverante, donde sus miembros sean perseverantes. No vas a ver, de repente digo porque esto no es así tajante, de repente no vas a ver que tu oración sea respondida de inmediata. Tú puedes estar orando muchos años, meses, y tu oración puede ser que tarde en ser respondida. Pero una iglesia que persevera es lo que Dios quiere, una iglesia que persevera. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia perseverante. En Apocalipsis 19, 7, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere también? Apocalipsis 19, 7. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo, démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quiénes somos la iglesia? La novia. ¿Y qué ha hecho la novia? Dice acá, se ha preparado. Entonces, como iglesia, ¿qué nos está diciendo Dios? Prepárense, prepárate. Así como la novia se está preparando para las bodas, igual, así los que se han casado, los que han hecho preparativos, o los que han hecho de wedding planning, le llaman, creo, ¿no? Saben lo que hay detrás de un preparativo, de lo que la novia se tiene que preparar.
escoger vestidos, zapatos, hacer dieta, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces la novia se prepara, pasa por todo un proceso de preparación. La iglesia, nosotros como novia de Cristo, también debemos prepararnos. Debemos pasar tiempo con el novio, escucharlo, hablar con él, tiempo de oración, preparándonos en conocer su palabra, en lo que él quiere para nosotros. Una iglesia que se prepara. Vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Entonces, la iglesia que nosotros debemos ver es así. La iglesia que nosotros debemos ver y que nosotros debemos, cuando venimos acá a la iglesia de la voz de Dios y nos vemos reflejados en nuestros hermanos, es lo que la iglesia que nosotros debemos ver. Una iglesia que se prepara, una iglesia que no está en una rutina espiritual, no es una iglesia religiosa, o sea, no hay religiosidad en lo que hacen, no es una iglesia de apariencia, sino de transformación. Eso es lo que nosotros debemos ver. Y por acá apunté algo de... ok. ¿Cuál debería ser nuestra declaración siempre, como iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra declaración? Yo soy, escuchen, no el programa Yo Soy. Yo soy parte de una iglesia que impacta las necesidades de las personas con amor. Esa debe ser una de nuestras declaraciones. Yo soy parte de una iglesia que impacta las necesidades de las personas con amor. Yo soy parte de una familia llamada Iglesia, la voz de Dios, que cree en el potencial enorme que existe en las generaciones de una persona, en sus hijos, en sus hijos. Yo miro, por ejemplo, a Jonathan, a Elisa, y digo, yo creo en el potencial enorme que existe en sus generaciones de una persona que dedica su vida a Jesús. Entonces comienzas a ver a las personas de diferente forma, comienzas a ver a su descendencia, a sus hijos de otra manera, ya no como de repente por lo que sus actos, cómo se comporta, sino comienzas a verlo como algo que va a ser de bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces yo soy también parte de una iglesia que es contemporánea, y a veces acá cuando hablamos de contemporánea creemos que es una iglesia moderna. ¿Qué quiere decir con una iglesia contemporánea? O progresiva, también hay otra palabra, ¿no? Creando e innovando, inspirada por Dios y entendiendo y asociándose con otras personas. Pero ¿qué es una iglesia contemporánea? ¿No? A veces suena un poco de que está trayendo la modernidad a la iglesia, ¿qué cosa es eso? Eso no está en la Biblia. Pero una iglesia contemporánea, o este término contemporáneo, trata de que es una iglesia que no vive encerrada en el pasado, sino que sabe cómo piensa la sociedad actualmente. ¿A quién no le ha pasado que cuando ha ido o ha tenido la oportunidad de reunirse en una reunión, en un evento, una reunión de jóvenes o de adolescentes, se ha dado cuenta que está más viejo, que ha envejecido? A mí me ha pasado, ¿no? Hace poco, la semana pasada, fue el cumpleaños de mi sobrina y estuvimos ahí y sus compañeros de colegio, y uno se da cuenta que la forma como los jóvenes, los adolescentes de ahora, cómo se comportan, cómo interactúan entre ellos, es totalmente diferente a cómo lo hacíamos nosotros en nuestro tiempo. Ahora está la tecnología de por medio que a un clic en un celular te puedes conectar rápidamente con otra persona. Yo, para enamorarle a mi esposa, teníamos que entrar a las 11, 12 de la noche y por Messenger, ¿no? ¿Te acuerdan del Messenger, no? Entonces, al menos había Messenger. Otras personas más atrás, de repente no había Messenger. Ring. Y si te contestaba su papá, su mamá, pucha, yo me imagino que era correr el riesgo, el peligro, ¿no? Había bastante peligro ahí. Entonces, va cambiando las culturas, va avanzando, las personas comienzan a tener otro tipo de mentalidad. Entonces la iglesia tiene que comportarse o mirar, no quedarse en el pasado, mirar también cómo llegar a ellos. ¿Tú te imaginabas hace muchos años a una iglesia predicando por las redes sociales? En ese tiempo ni sabían que eran redes sociales. Cuando la televisión salió, eso me contaba el pastor, decía, al televisor le veían como algo del diablo la iglesia. Pero sin embargo ahora hay muchos canales cristianos, muchos podcasts que usan, ¿no? Y uno lo puede ver en su televisor. Entonces, la iglesia no se tiene que quedar encerrada en el pasado. Tiene que saber cómo es que piensa la sociedad actualmente, cuáles son las necesidades actuales de la sociedad, ¿no? La sociedad cambia, las necesidades cambian. Personas que antes, por ejemplo, me acuerdo el pastor decía, antes yo viajaba a mi pueblo y llevaba ropa, donaciones, y el pastor llevaba a veces ropa usada y la gente la recibía. Ahora, pastor, si lleva ropa usada, la gente no le recibe, dice.
porque ya ha cambiado las necesidades. De repente la necesidad de ellos ya no es de ropa, es otro tipo de necesidad que ellos tienen. Este lugar mismo, la Ribera, que ustedes conocen, como era en sus inicios, la necesidad que había en sus inicios es diferente a la necesidad que tienen ahora. El Perú, la necesidad que tiene ahora es diferente a los de años anteriores. Ahora la necesidad es seguridad, más que otras cosas. La economía siempre está presente, que es necesario. Pero una de las necesidades más importantes en estos tiempos para el Perú es seguridad. Entonces uno vota, uno elige a sus representantes en el Congreso, en la presidencia, conforme a la necesidad que necesitas que se afronte. Esa es una iglesia contemporánea. En 1 Corintios 9:22, Pablo dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Una iglesia que trata de ponerse en los zapatos de otras personas. Esa es una iglesia contemporánea. Mantiene siempre el mensaje único y eterno que es la palabra de Dios. Eso no va a cambiar. Eso no cambia. Eso no cambia. Pero lo comunica de una manera que es relevante para los tiempos de hoy. ¿No? Ustedes han visto que los empaques de los productos cambian a veces, se modernizan. El otro día con mi esposa, ¿verdad? El viernes, habíamos salido y llegamos tarde a casa y teníamos hambre y nos acordamos que había un lugar que vendían tacos. Y nosotros hace años cuando estudiábamos por ahí cerca, íbamos a comer en ese lugar. Era un kiosquito, ¿ya? Comíamos tacos ahí. Y te daban en una bolsita y el taco adentro, nada más. Ahora, cuando fuimos a comer esta vez, había subido un poquito el precio, pero nos daban en una cajita, con todo por todos lados estaba su logo. Entonces, pero el producto, que es el taco que a nosotros nos gustaba, seguía siendo igual de rico como siempre lo habíamos saboreado. La palabra es igual, la palabra va a ser siempre el centro de toda reunión en la iglesia. No va a cambiar. La palabra no es que la vamos a acomodar para que te guste a ti o no. Vamos a envolverlo de otra manera tal vez. Eso sí, esa es una iglesia contemporánea. ¿Ya? Es la forma como a los adolescentes se les capta, se les puede instruir de esa manera. Una iglesia progresiva, como les leía anteriormente, es una iglesia comprometida con el crecimiento, abierto al cambio. Nuevamente, está amarrado al término de contemporáneo. No es una iglesia que no se estanca, una iglesia que siempre está pensando en extenderse, en expandirse. Una iglesia que no vive solo de lo que hizo antes. Si antes me funcionó, ahora también me debería funcionar. No, los tiempos cambian. Una iglesia que sigue creciendo espiritualmente y expandiéndose, impactando a muchas personas. Proverbios 4:18, ya para ir terminando. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. ¿Lo tienes? Proverbios 4:18. Eso es un poco de lo que habla de una iglesia que está progresiva, que en crecimiento. Dice, yo les leo, dice Proverbios 4:18, dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es una iglesia que va en aumento, una iglesia que va creciendo, una iglesia que siempre está creciendo en amor, en fe, en madurez y en alcance. Esa es una iglesia. Esa es la iglesia que Dios ha planificado para nosotros. Esa es la iglesia que Dios quiere que seamos nosotros. Si tú miras a la iglesia y dices, no, yo no estoy viendo esto, es porque te necesitamos para ti, para que puedas hacer eso. Necesitamos de todos nosotros para poder lograr ser de ella. No somos perfectos, como le decía, es una iglesia llena de personas imperfectas, pero que nos vamos moldeando conforme al carácter de Cristo. Entonces la iglesia, estoy resumiendo un poco porque este era mi tema que tengo que dar a los líderes, es que me salte varias cositas. Entonces la iglesia que Dios planificó para ti es una iglesia en la cual Dios te manda a congregarte. La iglesia es el lugar donde crecemos todos juntos espiritualmente, todas las generaciones crecemos juntos espiritualmente. Es un lugar donde Dios estableció a pastores, a maestros, a evangelistas. Eso es lo que tú vas a encontrar acá en la iglesia, a fin de que todos seamos perfeccionados, dice la palabra. Es una iglesia, es una familia espiritual. La Biblia describe a la iglesia como una familia. En Corintios 12:27 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo, como lo vimos, y todos pertenecemos a una misma cabeza, que es Cristo.
y que cada miembro necesita de los otros. Eso somos como iglesia, una familia. Nadie funciona solo. También vemos que la iglesia, como iglesia primitiva, como hemos estado estudiando el libro de Hechos, la iglesia primitiva, cómo eran los primeros cristianos, cómo se congregaban, cómo compartían todas las cosas en común, ¿no? Tenían todas las cosas en común. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. O sea, se congregaban para escuchar la palabra. Dice, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era una iglesia primitiva. Y ese es nuestro modelo de iglesia que todos debemos tener, una iglesia como la iglesia primitiva. Su crecimiento de esta iglesia venía de la vida en comunidad, una iglesia de relaciones. Y eso es lo que sucede acá, que todos nos relacionemos, que conozcamos unos de otros, nos conozcamos y sepamos al menos cómo te llamas, ¿no? Es difícil. Imagínate que cuando seamos más cantidad va a ser más difícil que sepamos los nombres de todos, pero eso es lo que debemos anhelar. En Eclesiastés 9:12 es un versículo que se usa mucho para los matrimonios, para las relaciones. Habla del cordón de 3 dobleces, ¿verdad? En Eclesiastés 4, 9 al 12. Dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese también es una iglesia. No está hablando, cuando uno leemos, lo relacionamos, es cierto, para el tema de matrimonios a veces, pero no está hablando necesariamente solo de matrimonios, está hablando en forma general. Y esto lo podemos llevar o traer hacia la iglesia. Un cordón de 3 dobleces no se rompe, así de fácil. Y eso es la comunidad cristiana. Una comunidad que anima, que corrige, que protege y que levanta cuando alguien se cae. Esa es una iglesia fuerte. Ya para terminar, entonces, ser cristiano no es solo creer en Jesús, es pertenecer a su cuerpo. Dios diseñó la iglesia local como un lugar donde somos edificados, corregidos, discipulados y enviados. Un creyente aislado es vulnerable, pero un creyente cimentado en la iglesia crece fuerte en su fe. Y el enemigo trabaja siempre en el aislamiento. Aquellos que están solos, que están indefensos, ahí es donde trabaja el enemigo. Por eso es que el buen pastor fue en busca de la que se había perdido, porque era vulnerable esa oveja. El enemigo trabaja ahí. Una oveja sola es fácil de atacar, pero una oveja dentro del rebaño es protegida. Por eso, la iglesia no es solo un lugar para asistir, es una familia, es un cuerpo, es una comunidad espiritual. ¿Sí? Y por último, pongámonos de pie, vamos a orar. Por último, les leo esto que dice que la iglesia es similar a una oveja, como les decía. La oveja conoce dónde duerme. Y el pastor la semana pasada predicaba que alguien que pasta ovejas sabe que y yo lo he visto de mis primos cuando he viajado a la sierra, que cuando abría ¿cómo le llaman? Corral de ovejas, él abría, las ovejas comenzaban a salir comenzaban a salir y se comenzaban a dirigir hacia el lugar donde pastaban. Ya sabían el lugar donde era. Él solamente iba detrás caminando. Me acuerdo que yo le acompañé una vez caminando, ni siquiera él se preocupaba por las ovejas solitas iban hasta llegar al lugar donde tenían que pastar. Entonces la iglesia es similar a una oveja que conoce dónde duerme, incluso cuando retornaba también igualito, los hacía, ya decía, ahora vamos, decía, llevaba, y las ovejas directo a su corral. Entonces la iglesia es similar, como una oveja, conoce dónde duerme y dónde pasta. Así debemos ser los cristianos, en reconocer nuestra casa, lugar donde descansamos y encontramos alimento. Eso debemos ser. Esta es nuestra casa, la Iglesia de la Voz de Dios. Si bien es cierto, no son todos los que estamos, nos preocupamos porque ustedes sean alimentados en la palabra. No somos perfectos, tenemos debilidades, podemos fallar. Y a veces es una excusa bien grande que a veces escuchamos siempre que decimos, hermanos, no nos miren a nosotros, miren siempre a Dios. Pero yo les voy a decir otra cosa, mírenos a nosotros. Y eso nos va a obligar a nosotros a ser de ejemplo para ustedes. Mírenos a nosotros. Si nuestra debilidad, mírenos y digan, no, yo no voy a ser como Él en ese aspecto. Pero miren, rescaten las cosas buenas de nosotros también. Fallamos, sí, fallamos muchas veces, pero como les decía, somos una iglesia en la cual nos abrazamos todos en comunidad, crecemos juntos y nos preocupamos unos por otros. ¿Listo? ¿Vamos a orar? Vamos a orar y vamos a decirle a Dios
lo que Él tiene para nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque creemos, Padre, que somos una iglesia conforme a tu corazón. Somos una iglesia conforme a lo que tú quieres que seamos, Padre. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Tú habitas dentro de este templo que somos nosotros. Tu Espíritu Santo habita dentro de tu iglesia. Ya no en un templo hecho por manos de hombres, sino en nosotros mismos. Tu Espíritu Santo nos dice eso. Constantemente nos hace recordar que nosotros somos el templo de Cristo. Nosotros como iglesia, Padre, creemos, Padre, que necesitamos cada día más de ti. Necesitamos cada día conocerte. Necesitamos cada día entender lo que tú quieres para nosotros, lo que tú anhelas de nosotros. Gracias porque no importa lo que nuestros ojos puedan ver, Padre, nosotros creemos en lo que tú ya has hecho por nosotros. No importa lo que podamos oír, rumores de guerra, rumores de hambre, de escasez, Padre. Nosotros creemos en tu protección, creemos en lo que tú ya has logrado para nosotros. Tenemos un Dios de amor, un Padre maravilloso, dueño del oro y de la plata, rico en misericordia y gracia. Por eso, Padre, estamos eternamente agradecidos, Padre. Queremos ser la iglesia que tú anhelas. Ayúdanos cada día a perfeccionarnos en ti. Queremos aprender, discipularnos, queremos servirte como tú quieres, queremos trabajar en equipo, queremos fortalecernos unos por otros, Padre. Queremos ayudar a mi hermano, queremos que nos uses como tú quieres. Y te doy gracias, Padre, porque una iglesia unida es una iglesia fuerte. Una iglesia que ora unida, Padre, es una iglesia fuerte. Una iglesia que crece y crece en amor. Te damos gracias, Padre, porque estamos seguros de que tú tienes planes y propósitos para esta iglesia, para la voz de Dios, para esta comunidad. Te damos gracias, Padre, porque tal vez no lo vemos en estos momentos, no lo entendamos, Padre, pero creemos que hay planes y propósitos mucho más grandes de lo que nosotros entendemos. Y para eso nos preparamos, para eso soñamos, para eso ponemos nuestros planes en tus manos, Padre. Para eso dependemos de ti. Te damos gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy están en este lugar. Gracias porque tú tienes cuidado de ellos, Padre. Gracias porque tú los revelas cada día, el amor que tú sientes por ellos y que tú los demuestras cada día, Padre. Gracias porque tal vez el día a día nos gana y no nos ponemos a reflexionar en lo bueno que eres tú para nosotros. El solo hecho de despertarnos, Padre, es una muestra de tu gran amor. Y en las noches al acostarnos, Padre, podemos decir gracias por el día que nos has dado, Padre. Gracias porque tus bendiciones han sido vistas a lo largo de todo nuestro día. Gracias, Padre, porque se nos viene una semana llena de bendiciones, una semana en la cual podemos darte gracias. Y creemos, Padre, que tú vas a estar en cada decisión que tomemos, tú vas a estar en cada paso que demos, Padre. Creemos, Padre, que hay un propósito detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y ese propósito es tus planes, son tus sueños, son tus propósitos, Padre, cumpliéndose en nuestras vidas. Y todo esto para honra y gloria tuya, Padre. No se trata de nosotros, se trata de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.